Continuamos con los temas de álgebra en esta asignatura. Aquí el método pues es factorización y es factorización por el factor común. Entonces el tema es factorización y el método es factorización por factor común. La teoría me dice que para obtener el factor común de un polinomio se obtiene el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Cómo obtenemos este máximo común divisor? Entonces lo primero que vamos a intentar hacer es obtener ese máximo común divisor. Hay expresiones que tienen eso que llamamos máximo común divisor y hay otras expresiones que no la tienen. Intentamos tener el máximo común divisor de los coeficientes. La primera expresión, su coeficiente del primer término es el 7 y el coeficiente del segundo término es el 3. Vamos a remarcarlos. Vamos a poner ese coeficiente del primer término, viene siendo el 7, y el coeficiente del segundo término es el 3. Entonces, a estas dos cantidades, a estos dos coeficientes, el 7 y el 3, les voy a intentar sacar ese máximo común divisor, si es que tienen, si es que existe ese máximo común divisor para estas cantidades. Tenemos que buscar un número dentro de los números primos que divida tanto al 3 como al 7 y queden números enteros. El número primo más pequeño es el 2. Pudiéramos intentar con ese número 2. Si intentáramos con el número 2 dividir al 7, 7 entre 2 sale 3.5, no sale una cantidad entera. Y 3 entre 2 sale 1.5, tampoco es una cantidad entera. Entonces el 7 y el 3 no son divisibles entre el número primo más pequeño que es el 2. El siguiente número primo pues es el número primo el mismo 3. Por supuesto que si yo pongo ese número primo que viene siendo el 3 sí es divisible entre 3. 3 entre 3 es 1. Pudiéramos poner esa cantidad de 1. Pero 7 entre 3 no queda una cantidad entera. 7 entre 3 da 2.3 indefinidamente, de una forma periódica, 0.333. Entonces tampoco queda una cantidad entera. Quiere decir que el 3 tampoco divide al 7 y al 3. Pues intentamos obtener este común divisor de los coeficientes, que es el 7 y el 3, pero no existe un número que pueda dividir tanto al 7 como al 3. Vamos a abreviar con las iniciales lo que viene siendo máximo común divisor y vamos a poner simplemente no hay máximo común divisor para este primer ejercicio. El 7 y el 3 no tienen un máximo común divisor. No hay un número que pueda dividir tanto al 7 como al 3 en cantidades enteras. El 1, muchos pensarían que el 1, pero el 1 no es un número primo. El 1, si divide al 7, queda el mismo 7. Y si el 1 divide al 3, queda el mismo 3. No tiene caso dividir entre 1. Entonces, lo que es el máximo común divisor no hay para este primer ejercicio. Vamos a la siguiente parte. La literal o literales con menor exponente, que se repiten en cada uno de los términos. Entonces, vamos a obtener la literal o las literales que se repiten con menor exponente. Aquí observamos que sí hay letras, literales la letra o letras, sí hay letras que se repiten.
Por ejemplo, tenemos la letra X en el primer término y en el segundo término volvemos a tener esa letra X. Si hay una letra X que se repite, pues ese va a ser mi factor común. Mi factor común en el primer término es una X y mi factor común en el segundo término es otra X. Como no hay máximo común divisor, no ponemos ningún número. Pero como sí hay letra que se está repitiendo, vamos a poner la letra que es común en los dos. Entonces, esa letra que es común en los dos viene siendo la letra X y ponemos esa letra. Ponemos la letra X. Pues esa letra X va a multiplicar. Si al primer término le quitamos la letra X que tiene en común, solamente queda su coeficiente, que viene siendo el 7, y eso lo ponemos ahí dentro del paréntesis. Como hay un signo negativo, el signo negativo pasa igual. Pasamos el signo negativo y al segundo término también le quitamos esa letra X que aparece en los dos términos, esa literal con menor exponente que se repite, se la quitamos. Y si al segundo término le quitamos la letra X, solamente me va a quedar, aquí lo vamos a poner, el 3 veces Y. Y así quedó esta cantidad, ya quedó factorizada. Un factor es X y el otro factor es lo que está dentro del paréntesis, 7 menos 3Y. Factorizar una expresión significa que queda como una multiplicación, como un producto. Estas dos cantidades se están multiplicando, es lo que indica el paréntesis, multiplicación. De tal forma que si yo multiplico el primero por el primero, X por 7, me da el primero, 7X. El signo negativo, ahí lo tenemos, y si yo multiplico el primero por el segundo, X por 3Y, pues ahí me queda 3XY, me queda exactamente el segundo. Pues así mi expresión ya está factorizada. Hay otra forma de sacar el 7. ¿Cuál sería? Podemos decir que observamos el primer término que viene siendo 7X, y lo vamos a poner. Ponemos esa cantidad de 7X y esa cantidad de 7X la vamos a dividir entre el factor común. No hay máximo común divisor, pero sí hay letra que se repite. Entonces lo vamos a dividir solamente entre la letra que se repite. Ese es el factor común. Lo dividimos entre X. El primer término solamente lo dividimos entre el factor común, que es la X. Entonces ponemos ahí esa cantidad que viene siendo X. Aquí el numerador tiene un 7. El denominador no tiene número. El 7 pasa igual. El 7 lo vamos a pasar igual. Cuando dos bases iguales se dividen, pues la X se cancela, porque X entre X es igual a 1. ¿Por qué X entre X es igual a 1? Esta X, esta base tiene un exponente que es 1 y esta base tiene un exponente que es 1. Ambas bases, cuando no se les pone exponente, es porque su exponente es 1. Y dice la ley de los exponentes que cuando dos bases iguales se dividen, la base permanece. Vamos a dejar la base ahí. La base permanece y los exponentes se restan. Al exponente que tiene la X del numerador, que es 1, le resto el exponente de la X que está en el denominador, que también es 1. Los exponentes se restan. 1 menos 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? Pues 1 menos 1 pues es la cantidad de 0. Entonces vamos a dejar 7 por X a la 0. ¿Y a cuánto es igual una cantidad elevada a la 0? ¿A cuánto es igual X a la 0? Toda cantidad elevada a la 0 siempre es igual a 1. O sea que esto es igual que 7 por 1. Y 7 por 1 pues es simplemente 7. Entonces, si el primer término lo dividimos
entre el factor común, el primer término lo dividimos entre el factor común, el 7 pasa igual, y al dividir x entre x, los exponentes se restan. Cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan, y 1 menos 1 queda 0, y cualquier base elevada a la 0 es 1, y 7 por 1 es 7. Queda simplemente el 7. Dejamos el signo menos. Ahora el segundo término, que es 3xy, ponemos ese segundo término. Viene siendo 3xy. Y ese segundo término lo vamos a dividir también entre el factor común. El factor común, que es simplemente x. Lo podemos decir muy sencillo. Como el primer término tiene un número, el que está en el numerador, que es 3, el del denominador no tiene número, el 3 pasa igual. El 3 pasa igual. Y aquí la cantidad x entre x es similar a como está aquí en el numerador. X entre x, los exponentes se restan, que es 1 menos 1, que es x a la 0. X a la 0 vale 1. O sea que x entre x es igual a 1. Aquí coloquialmente se dice pues que la x se cancela. Esta x que está aquí con la cantidad en el numerador, con esta x que está en el denominador, se cancela, y simplemente la expresión me va a quedar 3 veces y, que es lo que ponemos aquí, 3 veces y. ¿Por qué se cancela? No es que exista la ley cancelativa, por así decirlo. Se cancela porque queda una x a la 0, y x a la 0 vale 1. O sea que x entre x es 1, y 1 por 3 pues queda simplemente 3y. Así es como queda factorizada la primera expresión. La segunda expresión, para obtener el factor común de un polinomio, se obtiene el máximo común divisor. Entonces vamos a intentar tener el máximo común divisor de estos coeficientes. Pues ahí tenemos los coeficientes. El coeficiente del primer término viene siendo un 3. El coeficiente del segundo término es un 5. Y el coeficiente del tercer término es un 2. Pues vamos a poner esos coeficientes para intentar sacar ese máximo común divisor. A ver si es que si tienen máximo común divisor. Ponemos el 3, el 5 y el 2, y vamos a intentar obtener el máximo común divisor, si es que existe para estos tres coeficientes. Un número que divida al 2, al 3 y al 5, o al 2, al 5 y al 3. Son los números primos los que tienen que entrar aquí. Pero los tres son números primos. El 2 es el número primo, el 3 es un número primo y el 5 es un número primo. Y un número primo solamente es divisible entre él mismo. Quiere decir que si yo intentara sacar un máximo común divisor de estos números y pusiera el 2, pues 2 entre 2 toca 1. 2 entre 2 si es divisible toca 1. Pero ya cuando intento dividir 5 entre 2, 5 entre 2 toca 2.5. Ya no es divisible el 5 entre el 2 porque no da una cantidad entera. 5 entre 2, 2.5, no es una cantidad entera. No es divisible el 5 entre 2. Si intento dividir el 3 entre 2, da 1.5. Tampoco es una cantidad entera. Quiere decir que el 2 solamente divide al 2, pero no al 5 y no al 3. O sea que no hay un número que divida al 2, al 3 y al 5. Bien, y cuando esto sucede, que no hay un número que divida a las tres cantidades, es cuando decimos que ese máximo común divisor no hay o no existe para estos tres coeficientes. Para estos tres coeficientes no hay o no existe el máximo común divisor. Entonces vamos a identificar ahora la letra o las letras con menor exponente que se repiten en cada uno de los términos. Pues esas sí hay letras que se repiten en los tres términos. Se observa claramente que la letra X está en el primer término, también la letra X está en el segundo término y también está en el tercer término. La letra X se encuentra en los tres términos y se factoriza la letra con menor exponente.
que se repite con menor exponente. La primera tiene exponente 2, la segunda x del segundo término tiene exponente 3, la x del tercer término tiene exponente 1. Recordemos que cuando una x no tiene exponente o cuando una base no tiene exponente, su exponente es 1. Entonces ponemos la x con menor exponente, pues la x que se repite en los tres términos, la x con menor exponente es simplemente x a la 1. Y vamos a poner aquí la otra parte del factor. Ahí ponemos la cantidad y esto lo vamos a factorizar de la siguiente manera. Si al primer término lo vamos a hacer de esta manera, como lo hicimos aquí. El primer término lo vamos a dividir entre el factor común. Por aquí lo voy a plantear. El 3x cuadrada lo voy a dividir entre x. Lo voy a hacer así. Esa expresión de 3 veces x cuadrada lo dividimos entre x. Como solamente hay un número en el numerador, que es el 3 pasa igual. El 3 pasa igual. Y ya sabemos que cuando dos bases iguales se dividen, los exponentes se restan. La base x permanece, pero los exponentes se restan. Al exponente de la x del numerador le resto el exponente de la x del denominador. A 2 le voy a restar 1, porque esta x que está en el denominador, como no tiene exponente, su exponente es 1. Entonces, lo que dice la ley de los exponentes, cuando dos bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Y 2 menos 1 queda 1. Entonces va a quedar el 3 por x a la 1. Y 3 por x a la 1, cuando el exponente es 1, no se pone. No es necesario poner 3x a la 1, simplemente se pone 3x. Y aquí vamos a poner esa cantidad que viene siendo 3 veces x. Como tenemos un signo negativo, dejamos el signo negativo. Y ahora el segundo término lo vamos a dividir entre el factor común, que es solamente x. Entonces el 5x cúbica, aquí voy a hacer la operación, ese 5x cúbica lo voy a dividir entre el factor común, que viene siendo la x. Como solamente el numerador tiene coeficiente que es 5, el 5 pasa igual. Y cuando dos bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Dejamos la base x y los exponentes se restan. Al exponente del numerador le resto el exponente del denominador. El exponente del numerador es 3. Y recordemos que el exponente del denominador que no aparece es 1. Y 3 menos 1 viene siendo 2. Entonces esto va a ser igual que 5x cuadrada, 5x a la 2, y es lo que vamos a poner ahí enseguida, ese 5x cuadrada. Como el signo que sigue es positivo, dejamos aquí el signo más, y ya por último dividimos el tercer término entre el factor común, que es x. Entonces esta operación pues quedaría así. Esa expresión de 2x la dividimos entre el factor común, que viene siendo x. Pues es muy sencillo. El coeficiente pasa igual. El coeficiente pasa igual porque el denominador no tiene número, no tiene coeficiente. Y cuando dos bases iguales se dividen, los exponentes se restan, como lo hicimos aquí. Cuando dos bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Y 1 menos 1, como tiene exponente 1 y tiene exponente 1, queda x a la 0. Y x a la 0 sabemos que es 1. Y 1 multiplicado por 2 es simplemente 2. X entre x se cancela la x, desaparece la x, solamente queda su coeficiente, que es 2. X entre x es 1 y 1 por 2 simplemente queda 2, y es lo que ponemos aquí, esa cantidad de 2. Pues ya quedó aquí factorizado ese segundo ejercicio, de tal forma que si yo multiplico el primero por el primero, me va a dar el primer término, x por 3x, 3x cuadrada. Dejamos el signo menos. X por 5x cuadrada, 5x cúbica. Dejamos el signo más. X por 2, 2x.
pero así es como está factorizado, como una multiplicación. Siempre una factorización queda como una multiplicación de dos términos. Vamos a factorizar el tercer ejercicio. Comenzamos por obtener o intentar obtener el máximo común divisor. Si es que hay, el coeficiente de esta x a la 6 es 1. Ponemos esa cantidad, ponemos ese 1. Vamos a poner el 1. El segundo coeficiente, déjenme remarcarlos. El coeficiente de la primera cantidad es 1. Siempre que no aparezca un coeficiente es porque el coeficiente es 1. El coeficiente del segundo término es 2 y el coeficiente del tercer término también es 2. Entonces, como x a la 6 no tenía coeficiente, su coeficiente es 1. No se pone. Cuando el coeficiente no se pone es porque el coeficiente es 1. El coeficiente del segundo término es 2 y el coeficiente del tercer término también es 2. Pues los vamos a poner ahí. Un coeficiente que es 2 y otro coeficiente que es 2. Y a estos coeficientes les vamos a intentar sacar ese máximo común divisor si es que tiene. Bien, pues tendremos que ir al número primo más pequeño. El número primo más pequeño es el mismo 2. Y pues aquí es claro que 2 entre 2 da 1 y 2 entre 2 también da 1, si son divisibles, pero 1 entre 2 daría un medio. Y esto lleva a que no es divisible. Esos coeficientes no son divisibles entre 2 porque no puede dar cantidades que no sean enteros. El 1 no es divisible entre 2. Solamente 2 entre 2 es 1 y 2 entre 2 es 1, pero el 1 no es divisible entre 2, no queda una cantidad entera. Cuando esto sucede decimos que ese máximo común divisor no existe. No existe el máximo común divisor o simplemente lo ponemos así. Máximo común divisor no hay. No existe el máximo común divisor. O sea que yo no puedo factorizar ningún número. Pero ¿qué tal con las letras? Las letras con menor exponente que se repiten en cada uno de los términos. Sí hay una letra que se repite en cada uno de los términos. Es la letra X. El primer término tiene la literal X. El segundo término tiene esa literal X. Y el tercer término también tiene la literal X. Y yo debo de poner la literal o literales con menor exponente. Pues la primera tiene exponente 6, la del segundo término tiene exponente 5 y la del tercer término tiene exponente 2. Como debo de poner la letra con menor exponente, pues viene siendo la que tiene exponente 2. Ese es el factor común. El factor común viene siendo la x con exponente 2. Pues esta x con exponente 2 va a multiplicar al resultado de dividir el primer término entre el factor común. Aquí lo voy a hacer. Entonces, y el segundo término entre el factor común y el tercer término también entre el factor común. Vamos a hacer esas operaciones. X a la 6 entre x a la 2 quedaría así. Quedaría así la expresión. Voy a hacer la operación x a la 6 entre x a la 2. Sabemos que cuando dos bases iguales se repiten, la base permanece y los exponentes se restan. Cuando dos bases iguales se dividen, la base permanece y los exponentes se restan. A 6 le quitamos 2 y me queda x con exponente 4. Y eso es lo que voy a poner dentro del paréntesis. X con exponente 4. Como tenemos un signo menos, dejamos ahí el signo menos. Y ahora vamos a dividir el segundo término, que es 2x a la 5, entre el factor común. Y hacemos la operación. Ese 2x a la 5 lo vamos a dividir entre el factor común, que es una x cuadrada. Bien, solamente el numerador tiene coeficiente que es 2. Dejamos el 2 pasa igual. Ese coeficiente 2 pasa igual.
Y cuando dos bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Al exponente 5 le resto el exponente 2. 5 menos 2, pues queda x con exponente 3. Eso es lo que voy a poner ahí en el segundo término. 2x a la 3. Y del tercer término, como tiene signo positivo, dejamos ahí el signo positivo y hacemos de una manera similar. El tercer término se divide entre el factor común. Entonces el tercer término, que es 2x cuadrada, lo vamos a dividir entre el factor común, que es x cuadrada. El coeficiente pasa igual. El coeficiente, que es 2, pasa igual. Y x cuadrada entre x cuadrada, la x se cancela. La x desaparece. Solamente queda 2. Aquí recordemos que cuando dos bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Y si los exponentes se restan, pues esto es igual que 2 por x a la 0. Y sabemos que x a la 0, toda cantidad elevada a la 0 es 1. Y 2 por 1 es simplemente 2. Y eso es lo que vamos a poner aquí en el espacio que falta. Solamente el 2. Ya tenemos ahí la cantidad, las cantidades. Ya tenemos la factorización, ya quedó como una multiplicación. Si realizamos esta multiplicación del factor común por el primer término, por el segundo y por el tercero, me queda exactamente el polinomio. X cuadrada por x cuarta, x sexta. El signo menos 2, ahí lo dejamos. X cuadrada por x cúbica, x quinta. El más 2, ahí lo dejamos. X cuadrada por 2, 2x cuadrada. Entonces así la expresión ya está factorizada. Entonces es importante identificar, ¿verdad?, la expresión que es la que me da ya la factorización. Entonces esto es lo que me viene dando a mí la factorización. Esa viene siendo la factorización. Bien, y también aquí, pues esta viene siendo la respuesta de ese ejercicio, lo que viene siendo la factorización de ese polinomio. Vamos a continuar con el ejercicio número 4. Entonces el ejercicio número 4 y el 5 ya para terminar. En este ejercicio 4, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a identificar, como lo hemos dicho, primeramente sus coeficientes. El coeficiente del primer término viene siendo 16. El coeficiente del segundo término viene siendo el 12. Y el coeficiente del tercer término viene siendo el 20. Por aquí puse que el máximo común divisor es el mayor número que los divide sin dejar resto, o sea, un número que quede entero, no que quede con decimales. Entonces vamos a sacar ese máximo común divisor del 16, del 12 y del 20. Lo vamos a poner de la siguiente manera. Yo quiero sacar ese máximo común divisor del 16, del otro coeficiente que es 12 y del otro coeficiente que es 20. De esos tres números voy a sacar el máximo común divisor. Acá lo voy a poner. Entonces pongo la cantidad de 16, pongo la cantidad de 12 y la cantidad de 20. Y a esos tres números yo les quiero encontrar lo que es el máximo común divisor. Entonces ese máximo común divisor es lo que me determina a mí qué número se puede factorizar. Siempre para sacar el máximo común divisor utilizamos lo que son los números primos. Voy a escribir aquí lo que son los números primos. Los números primos, el número primo más pequeño es el número 2. Después sigue el 3. Después sigue el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así consecutivamente. Los números primos son aquellos que solamente son divisibles entre ellos mismos y entre 1. Por ejemplo, aquí el 9, entre el 7 y el 11,
pudiéramos pensar que debería aparecer el 9 como un número primo, pero el 9 no es un número primo, porque el 9 es divisible entre 3. 9 entre 3 toca 3, que es un entero. Y el número primo solamente es divisible entre él mismo y entre 1, dando como respuesta un entero, por supuesto. Entonces, estos son los números primos y hay cientos, miles de números primos mayores que estos. Bien, pues comenzamos y observamos que estas tres cantidades son divisibles entre el número primo más pequeño. Siempre comenzamos con el número primo más pequeño, que viene siendo el 2. Y aquí sí, 16 entre 2 toca 8, 12 entre 2 toca 6, 20 entre 2 toca 10. Entonces hacemos esa operación. 16 entre 2 toca 8, 12 entre 2 toca 6 y 20 entre 2 toca 10. Y otra vez observamos que las tres cantidades vuelven a ser divisibles entre el mismo número primo 2. Por lo tanto, vamos a volver a dividir entre 2 y dividimos. 8 entre 2 toca 4, 6 entre 2 toca 3 y 10 entre 2 toca 5. Y ponemos ahí las cantidades. 8 entre 2 toca 4, 6 entre 2 toca 3 y 10 entre 2 toca 5. Seguiríamos dividiendo si estos tres fueran divisibles entre un número primo, pero ya no son divisibles, porque el 4 es divisible entre 2, pero el 3 no, ni el 5, porque el 3 y el 5 son números primos, y el 3 solamente es divisible entre 3 y el 5 solamente es divisible entre 5. De aquí donde voy a sacar el máximo común divisor de la multiplicación de estas dos cantidades. Por aquí lo voy a poner. Ese máximo ese máximo común divisor es la multiplicación de 2 por 2. Entonces ese máximo común divisor 2 por 2 da la cantidad de 4. Ahora sí, en este ejercicio sí voy a tener lo que viene siendo máximo común divisor, que es 4. Y aquí lo ponemos y decimos que esto es igual a 4. O sea, lo primero que yo voy a factorizar del 16, del 12 y del 20 es el máximo común divisor, y si existe el máximo común divisor lo ponemos, como en este caso que es el 4. Ponemos ese máximo común divisor y de aquí vamos a quitar este letrerito que dice que el máximo común divisor es el mayor de los números que divide sin dejar resto. Aquí el máximo común divisor hay diferentes estrategias para sacarlo, pero es el número máximo, que en este caso pues divide a esas cantidades. Es el número máximo que va a dividir al 16, al 12 y al 20. Y el número máximo que divide al 16 es el 4. El número máximo que divide al 16, al 12 y al 20 pues es el 4, como aquí lo sacamos, ese máximo común divisor. Bien, pues lo vamos a poner ahí la cantidad, que sería de esa manera. Bien, pues vamos a continuar. Ahora continuamos con la letra o las letras que se repiten con menor exponente. La letra A, yo observo que la letra A está en el primer término, también está en el segundo término y también está en el tercer término. La letra A se encuentra en los tres términos y así lo ponemos. Esa letra A observamos que está presente en los tres términos. Y la letra A pues debe ser parte de lo que es el factor común. Pero se va a poner la letra A que tiene menor exponente. Esta letra A tiene exponente 6, esta letra A tiene exponente 5 y esta letra A tiene exponente 3. Pues aquí voy a poner la letra A con exponente 3. Esa es la letra que se repite con menor exponente, A a la 3. ¿Qué otra letra se repite? Pues está la letra B, que se encuentra también en los tres términos. Pues voy a poner esa letra B aquí, la voy a remarcar, la letra B, identificando que la letra B también se encuentra en los tres términos. Entonces voy a poner la letra B como parte del factor común.
pero no solamente la letra B, sino la letra B con menor exponente. Esta B tiene exponente 7, esta B tiene exponente 2 y esta B tiene exponente 10. O sea que la B con menor exponente es la B con exponente 2 y es la que voy a poner ahí como parte de factor común. B con exponente 2. Bien, pues este factor común lo voy a multiplicar por la cantidad. Recordemos que una factorización siempre queda expresada como una multiplicación, el factor común. Vamos a dividir el primer término entre el factor común para ponerlo aquí. Ponemos el signo menos y luego dividimos el segundo término entre el factor común. Ponemos el signo más y luego dividimos el tercer término entre el factor común y ya va a quedar nuestra factorización, quedaría más o menos así. Lo hacemos, el primer término es 16 a la 6, b a la 7, c. Y ese primer término lo vamos a dividir entre el factor común. Aquí tenemos el factor común, el primer término, 16 a la 6, b a la 7, c, a la 6, b a la 7, c. El factor común es este, 4 a la 3, b a la 2, y lo dividimos entre esa cantidad, que viene siendo 4 a la 3, b a la 2. Primeramente se dividen los números. 16 entre 4 toca 4. Ponemos ahí la cantidad, toca 4. Ahora dividimos las letras, las literales. A la 6 entre a la 3. Cuando bases iguales se dividen, la base permanece y los exponentes se restan. A 6 le quito 3, me queda a la 3. Ahora la letra B. B a la 7 entre B a la 2, pues la letra B permanece y los exponentes se restan. Cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan. 7 menos 2 va a quedar B a la 5. Como la letra C no tiene similar, la letra C pasa igual, pues este cociente es lo primero que voy a poner ahí dentro del paréntesis. Esa cantidad de 4 a la 3, que se dice A cúbica, por B a la 5, por B a la 5 por C. Como el segundo término tiene signo negativo, vamos a dejar un signo negativo, dejamos ahí el signo menos. Vamos a poner ahí el signo menos y ahora vamos a dividir el segundo término, lo vamos a dividir entre el factor común. Aquí lo vamos a poner. Ese segundo término viene siendo 12 a la 5, b a la 2, c a la 3, y ese segundo término lo voy a dividir entre el factor común. El factor común que es 4 a la 3, b a la 2. Aquí lo voy a poner. 4 a la 3, b a la 2. Ese es el factor común. Y pues esto va a ser igual. Primero sacamos lo de los números. Dividimos 12 entre 4. Si son divisibles y si no sacamos la fracción equivalente. En este caso sí son divisibles. Si es divisible el 12 entre 4. 12 entre 4 toca 3 y ponemos ahí el número 3. Bien, ahora las bases. Base A entre base A. La base A permanece. La base A permanece y dice que cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan. 5 menos 3 queda A a la 2. Queda A a la 2. Aquí tengo B a la 2 y B a la 2. B a la 2 y B a la 2, si los exponentes se restan es 2 menos 2, que queda B a la 0. Hay que recordar que cualquier letra elevada a la 0 es 1, o sea que desaparece. Aquí lo vamos a decir de esta manera. Esta cantidad de B a la 2 entre esta cantidad de B a la 2, pues simplemente desaparece. Estas cantidades desaparecen, ¿verdad? Ya no va a aparecer más la B con exponente 2, ni en el numerador ni en el denominador. O sea, la B desaparece. B a la 2 entre B a la 2, B a la 0, y B a la 0 es 1, y 1 por 3 simplemente queda 3. Como la C no tiene semejante, C al cubo pasa igual, y ahí lo ponemos, C a la 3. Pues este cociente es lo que va aquí. Ponemos ahí la cantidad de 3 al cuadrado, C al cubo.
Como el siguiente signo es positivo, dejamos ahí el signo positivo y ahora vamos a dividir el tercer término entre el factor común. Aquí vamos a hacer la operación. El tercer término es 20, 20 a la 3, b a la 10. Y esto lo vamos a dividir entre el factor común. Este tercer término, 20 a la 3, b a la 10, lo vamos a dividir entre el factor común, que es esto, 4 a la 3, b a la 2, y así lo ponemos. 4, 4 a la 3, a la 3, b a la 2. Primero hacemos la división de los números, 20 entre 4 toca 5, y ponemos ahí la cantidad de 5. Ahora las letras, cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Y observo que es la misma base con el mismo exponente. A la 3 entre a la 3, pues se cancela a la 3. Como aquí se canceló b a la 2 entre b a la 2, que da b a la 0, que es 1. Entonces a la 3 entre a la 3 es 1. Y 1 por 5 simplemente se deja el 5. Esta letra va a desaparecer. Esta cantidad va a desaparecer. Esa a la 3 entre esa a la 3 viene siendo a la 0, que es 1, y ya desaparece la letra A. Solamente ahora vamos con B. B a la 10 entre B a la 2, continuamos ahí, ponemos la letra B, y sabemos que cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan. 10 menos 2 queda B con exponente 8, y eso es lo que voy a poner ahí en el espacio que me falta, ese cociente que es 5 veces b a la 8. Pues ya tenemos la factorización. El factor común multiplica esta expresión y ya factorizamos este polinomio. Si yo realizara esta multiplicación del factor común por el primero, me va a dar el primer término. 4 por 4 da el valor de 16. A la 3 por a la 3 da a la 6. B a la 2 por B a la 5 da B a la 7. C pasa igual, y de manera similar, si multiplico el factor común por el segundo va a dar el segundo término, y el factor común por el tercero va a dar el tercer término. Ya por último, de los ejemplos de este tema, vamos a resolver el ejercicio 5. El ejercicio 5, primeramente tratando de sacar ese máximo común divisor de 18, de 12 y de 54. Vamos a marcar ese coeficiente que es 18, el otro coeficiente que es 12 y el otro coeficiente que es 54. Y pues a esos tres coeficientes, que es el 18, el 18, el 12 y el 54, les voy a intentar sacar ese máximo común divisor, si es que tiene. Utilizamos los números primos. Aquí tenemos los números primos. Observo que las tres cantidades son divisibles entre 2. Pues ponemos 2 y dividimos. 18 entre 2 toca 9. 12 entre 2 toca 6. 54 entre 2 toca 27. Y lo hacemos así. 18 entre 2 toca 9. 12 entre 2 toca 6, 54 entre 2 toca 27. Pues estas cantidades ya no son divisibles entre 2. El 6 sí, pero el 9 no. 9 entre 2 da 4.5, no es divisible. Pero las tres cantidades sí son divisibles entre el siguiente número primo, que es el 3. Tanto el 9, el 6 y el 27 son divisibles entre 3. Ponemos el número 3 y vamos a dividir. 9 entre 3 va a tocar a 3, 6 entre 3 toca a 2 y 27 entre 3 toca a 9. Pues aquí voy a poner esas cantidades. Al poner esas cantidades, 9 entre 3 toca a 3, 6 entre 3 toca a 2 y 27 entre 3 toca a 9. Estas cantidades 3, 2 y 9 ya no son divisibles entre un mismo número, porque el 2 es un número primo. El 3 también es un número primo. El 9 y el 3 sí son divisibles entre 3, pero el 2 no es divisible entre 3. Entonces ya no hay un mismo número que divida los 3. De estos dos números voy a sacar ese máximo común divisor. Entonces aquí ya ponemos esa cantidad
ese máximo común divisor, y es la multiplicación de 2 por 3. 2 por 3 que da la cantidad de 6. Yo ya tengo lo que viene siendo el máximo común divisor. Viene siendo el 6. Quiere decir que de esas tres cantidades, de ese 18, de ese 12 y de ese 54, aquí le voy a poner igual, de esas tres cantidades yo puedo factorizar el número que es el máximo común divisor, que viene siendo el 6. Y ese 6, pues es lo primero que factorizamos. ¿Qué letra tienen en común? El primero tiene x cuadrada, el segundo tiene x, el tercero no tiene x, no tiene ninguna letra en común. Lo único que tienen en común es el máximo común divisor. Entonces ese máximo común divisor lo vamos a multiplicar así. Vamos a ponerlo aquí ya como una multiplicación para factorizar. Ya sabemos que el primer término, que es 18x cuadrada, se divide entre el factor común. Entonces 18, aquí lo hacemos. El 18, ese 18x cuadrada se divide entre el factor común, que es 6. 18 entre 6 toca 3. La x cuadrada pasa igual. Y ese lo colocamos aquí. Ese 3x cuadrada. Ahí lo ponemos. 3 veces x cuadrada. Como el signo que está es negativo, el signo lo pasamos igual, pasamos ahí el signo negativo. Ahora el 12x también lo divido entre el factor común, pues ese 12x, lo vamos a poner así, 12x lo dividimos entre el factor común, que es el 6, solamente el 6 es el factor común. Y pues esto, 12 entre 6 toca 2 y la x pasa igual, pues ese cociente lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí que me queda 2 veces x. Como el signo que está es positivo, ponemos aquí el signo positivo. Y ya por último, dividimos el tercer término, que es 54, entre el factor común, que es 6. Aquí lo hacemos. El 54 lo dividimos entre 6. 54 entre 6 toca 9. Y ese 9 pues lo ponemos aquí en el espacio que nos falta. Ya tenemos la factorización. Esta viene siendo la factorización que teníamos pendiente de este ejercicio 5, así como la que está arriba, pues es la factorización del ejercicio 4. Recordemos que siempre la factorización pues queda como una multiplicación. ¿Cómo comprobamos si está bien factorizado? Si multiplicamos y da lo mismo que el polinomio que tenemos. 6 por 3, 18. La x cuadrada pasa igual. El signo menos ahí lo tenemos. 6 por 2x, 12x. Dejamos el signo más. Y 6 por 9, 54. Queda lo mismo. Así comprobamos que está bien factorizado mi ejercicio. Pues esta es la forma de hacer la factorización por el método de factor común.